Bienvenidos, qué gusto que nos acompañen. Un gran día, martes 26 de mayo, la fecha fijada en el calendario para lo que iba a ser conocer los 26 mundialistas de Panamá, el representante centroamericano en la próxima Copa del Mundo. Y no podía ser sin más, con invitado especial, un compañero que se une a la mesa de debate de Equipo F como Adolfo Machado, a quien voy a darle la bienvenida, porque obviamente nos enorgullece. Adolfo, hace pocos días estaba disputando final del fútbol panameño, demostrando un nivel superlativo, y ahora te tenemos para compartir esa lista de Panamá. Vaya que genera muchos nervios. Adolfo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por esta gran oportunidad que me brinda, y aquí estamos, ¿no?, para compartir lo que nos gusta, que es el fútbol. Sin duda alguna, también con Mauricio Rivas, con Melissa Gallego y Pablo César Wanchop. Ahora sí estamos armados, delantero, defensa, estamos sobrados. Nada más que, compañeros, ocupamos trabajo en la media, Mau, así que hay que meterle ganas. Yo Arranquemos soy 5 de corte. Hachas. Bueno, ahí está. Ahí Te vos combinas sos el con 10, Mau. Bueno, yo soy el 10, ahí ocupo un par de contenciones. Vámonos a hablar de Panamá. Obviamente, los convocados, la lista de 26, lo que sucedió hoy en el canal de Panamá, hermoso escenario, una gran hazaña la que terminó logrando Thomas Christiansen en cuanto a mover esa pelota, con las preguntas, con los colegas, con la incertidumbre y con muchos nombres que aparecen en esta lista y que por supuesto destacamos. Creo que la gran base de Panamá a lo largo de la eliminatoria evidentemente está contemplada, y habrán 4 futbolistas que se han quedado de reserva y que viajarán con el grupo durante la travesía mundialista. A ver, Adolfo, de primera entrada, ¿qué te dice la lista? Faltaron nombres, para vos están los que están, es un grupo competitivo, evidentemente hay muchos futbolistas que vienen acostumbrados ya a este proceso. Yo creo que el técnico Christiansen tuvo un arduo trabajo, pero tomó los 26 mejores que para él y su cuerpo técnico son aptos y para afrontar esta cita mundialista. Yo creo que es parte de la base que ha venido de 7 años trabajando con él. Yo creo que ha sido una lista atinada, ¿no?, a saber que hay un jugador que se quedó por fuera, pero yo creo que esto es de mucho aprendizaje para él, ahora que va a ser de backup, que vaya cogiendo mucha experiencia para lo que se le viene. Sobre todo por eso, Meli, porque normalmente tendemos a hablar de los que no están, o por lo menos de los que quedaron de reserva, pero centrémonos en los que llamaron de entre los 26, nombres que capaz por ahí tenían incertidumbre. Lo de César Yanis, que finalmente se mete, el jugador del Cobresal, Broderick Miller, que ha estado, que ha salido y que vuelve a estar de esta forma, y algunos panoramas que pese a lesiones han ido recuperando terreno. Aníbal Godoy es el eterno capitán, Fidel Escobar ya sabíamos que si estaba en buenas condiciones iba a ser parte, y ni qué decir en delantera lo de Tomás Rodríguez. Sí, Dani, pero también es inevitable no pensar en que muchos creíamos que Kadir Barría podía estar en esa lista, así que yo creo que pasarlo por alto tampoco sería, digamos, como lo ideal, ¿no? Porque igual hay que comentarlo y hay que ver cuáles serían las razones, que yo creo que terminan siendo irse con los jugadores de confianza, irse con los jugadores de experiencia en el proceso, y se respeta si es la decisión del entrenador, pero sí me hubiese gustado entenderlo mejor de parte de él, cuáles eran esos motivos reales de por qué un jugador que está militando en la primera división de Brasil no termina entrando en la lista. Pero más allá de eso, lo de los 26, yo te diría que para mí César Yanis era mi duda de que si iba a estar o no, porque más allá de que ha estado en el proceso, no ha estado en todo, es decir, han habido partidos donde ha quedado fuera, así como no ha habido situaciones del proceso de Thomas donde ha entrado desde el banquillo por lo general a hacer una buena labor, donde ha cumplido de buena forma, pero que en el esquema táctico que hoy tiene Thomas Christiansen, que no es jugar con línea de 4, que no es 4-2-3-1, donde creo que encaja mejor César Yanis, pues en ese 5-4-1 y con los rivales que tienes con mucho físico, para mí puede ser quizás un jugador que a lo mejor no vea tantos minutos, pero bueno, ahí podemos seguir peloteándolo. Sin duda, y hablaba de los nombres que están contra los que no están, porque al final es la decisión de Thomas. De hecho, Thomas entraba en un debate con uno de los colegas allá en territorio panameño, que creo que le terminaron temblando las piernas, porque si Thomas pregunta por quién a quién saco, yo le hubiera dicho César Yanis, sin duda, Dani, por el tema incluso de pensar en el futuro futbolístico de Kadir Barría. Y yo creo que está bien que Thomas se defienda, está bien, Meli, que Thomas se defienda en torno a si quiere llevar a uno u otro. Y yo creo que por ahí podía pasar la decisión. Pero que esté mal o que sea el gusto, es el entrenador el que manda.
Él Claro. tiene sus razones, Dani, y eso está perfecto, porque al final es el entrenador y es el que manda. Claro. Pero cuando se le hace la pregunta, era la pregunta obligada que todos como periodistas podemos hacer, porque él es el entrenador y queremos saber cuáles son las razones por las cuales Kadir Barría no entra. Y se respeta, claro que sí. Pero me parece mala la manera en la que responde Thomas Christiansen, porque simplemente pudo haber dado sus argumentos y ya. Decir, está muy joven, a lo mejor no lo veo listo, estoy respetando el proceso, pero la respuesta muestra que está a la defensiva y que al final a nadie le importaba saber cuál era el jugador que hubiera sacado o no Edgardo Vidal, que es nuestro colega, sino la razón por la cual Thomas Christiansen no lo incluyó. Mau. Yo creo que él sale a la defensiva porque sabe que en los últimos meses y en las últimas semanas hay una voz popular hablando de Kadir Barría Claro. en todo Panamá y en todos los espacios deportivos centroamericanos. Entonces él siente una presión porque lo lleva a los partidos de carácter amistoso, porque todo el mundo cree que es la nueva joya, porque desde aquí hablábamos que me parecía que es un jugador que le podía aportar también la selección, que tiene talento, que es muy maduro, que él mismo manifestó que le sorprendía cuando habló de fútbol con él, porque él quería también aprender lo más pronto posible y por eso le dio la oportunidad. Pero está claro, más allá que él sea el entrenador, él se va por los que confía. Porque yo me remonto a lo que tú decías en su determinado momento, Dani, y él lo dijo ahora, ¿a quién saco? Y tú lo dijiste en aquel momento, ¿a quién va a sacar? ¿Cuántos delanteros va a llevar? Lo dijimos acá. Porque si mete a Kadir va a tener que sacar a algún otro. Y está claro que él se va a ir con aquellos que le generan la confianza, con aquellos que han venido durante todo el proceso, porque son los que sabe tratar, porque Pero que lo explique son con los que tranquilidad, Mau. lo conocen a él. Exactamente. Es que yo creo que lo explique explica con el tranquilidad. llamado. Está bien. Con el mismo llamado lo explicó. Si él prefiere Él la lo explica, experiencia, cuando agarras la lista pero, Dani, de futbolista de gran bagaje, Puede te das mencionarlo. cuenta que no hay oportunidad para los él lo jóvenes. explica desde la Para eso es una presión de conferencia la de prensa. prensa. Lo agarran en Le han curva, hecho demasiado- evidentemente. Él lo explica desde la presión que la prensa le ha hecho, porque todo el mundo le ha Claro. solicitado, obviamente no de manera llámelo, sino que todo el mundo, no, es que debe estar, es que juega en una liga superlativa, es que juega en el Botafogo, es que tuvo oportunidad en la Copa Libertadores. Entonces todo el mundo creemos que Kadir está preparado, pero solo Thomas sabe en la manera que lo tuvo durante todos estos días si Kadir estaba o no, y si no lo puso es porque todavía no está listo para Thomas. Ojo, para O también Thomas. de Yo creo gusto. que debería haber Mau, estado, porque pero para Thomas no. De manera siguiente, responde también Pablo sobre las circunstancias que rodean la situación de Carrasquilla. Y él habla de futbolistas de media cancha hacia adelante que le puedan generar una doble o triple función, que sean polivalentes. Yo creo que la decisión, incluso, cuidado y no, que lo de tener a Barría, a Kadir, al chico del Botafogo, al margen de los 26, puede ir en esa línea, en buscar protagonistas que te puedan cumplir ante cualquier necesidad. Sí, sí, Dani, compañeros, y bienvenido, Macha. Yo creo que obviamente hizo una evaluación de lo que tiene, del grupo. Hay una situación compleja con lo de Coco, entonces él pues, lo va a esperar, va a ver qué otras opciones tiene en caso de que él no pueda. Pero lo de este muchacho Barría, pues es un jugador joven, tal vez él determina que tiene otra oportunidad para ir al Mundial y estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. Yo creo que tiene ya una base importante, ya confía en los jugadores que tiene para afrontar este Mundial. ¿Qué te parece, Adolfo, la determinación de Thomas con este caso específico que yo sé que levanta un polvorín allá en Panamá, lo de Kadir Barría? Sí, sabíamos que esto iba a traer controversia y como hablaba Renate, yo creo que una actividad como hoy, de que todo Panamá quería escuchar los 26 elegidos para el Mundial, no era bueno entrar en una controversia, un dime que te diré, porque al final es lo que todos estamos esperando, ¿no? Y era la pregunta que se iba a tener de Bacot ahí si no se veía al chico en la lista de los 26. Claro. Pues yo creo que, como dice el profe Guachope, ¿no? Es un jugador joven que tiene largo camino. Va a ir de Bacó, que adquiera toda la experiencia, que absorba todo lo que pueda absorber para que sea ese guía y ese líder en categorías inferiores y por qué no cuando esté también en la próxima eliminatoria. Que incluso pareciera una determinación, Meli, y vos lo conoces mejor a Thomas Christiansen, de que el grupo sea experimentado.
Thomas se fue con la segura, con la fija, con lo que ha trabajado a lo largo de muchos años. Yo creo que no se la quiso jugar con probar algo, con por lo menos intentar algo nuevo. De hecho, en el promedio de edad es una selección bastante pesada en cuanto a experiencia. Sí, y se respeta, Dani. O sea, insisto, yo no cuestiono las razones que pueda tener Thomas Christiansen. Lo que cuestiono es que no lo haya explicado. Pero más allá de eso, es precisamente el tema de los jugadores que estuvieron en el proceso. Él hablaba de un Roderick Miller, por ejemplo, que es un jugador que en diferentes momentos ha estado, que estuvo en proceso antes de que llegara Thomas Christiansen, pero que a veces se ha ausentado por lesiones. Sin embargo, es un jugador que por lo general cuando está con Panamá y entra al campo, cumple de buena manera. Mismo caso de jugadores que entraron incluso en la lista de reservas, como Iván Colocho Anderson o como José Gasper Murillo, que terminó siendo MVP de este torneo, y que son jugadores que también han estado en el proceso, porque fíjate, pensaríamos que a lo mejor en los reservas llevaría jugadores más jóvenes, a excepción de Kadir Barría. Gasper Murillo, exacto, Iván Colocho Anderson y Víctor Griffith no son jugadores por debajo de los sub-21, sub-23, por ejemplo. Él se lleva más jugadores de confianza y literalmente el único jugador sub-20 es Kadir Barría, pero va como reserva. Que esto es interesante, Mau. A ver, yo no me voy a meter aquí en el debate si es lo correcto o no es lo correcto. Ahorita Pablo nos lo puede clarificar, que estuvo en cuerpos técnicos mundialistas. Pero se tiende a pensar en nuestra zona que cuando se va a la Copa del Mundo hay que darle oportunidad a 2, 3, 4 jóvenes de menos de 20 años para que vivan la experiencia. Yo te digo la verdad. En el Mundial pasado, Costa Rica llevó alrededor de 5, y esos 5 te los puedo nombrar hoy, y si acaso uno está en la selección de Costa Rica, que es Álvaro Zamora. Tampoco es algo que esté escrito en piedra de que sirva para poder encaminar el proceso. Entonces, yo creo que hay que saberlo llevar de la mano. No te lo garantiza, Mau. Y Panamá ha tomado una determinación de no contar con jóvenes. Es que Thomas toma la determinación, Dani, de experiencia versus el fervor del momento, es decir, versus el fervor de la prensa, versus el fervor de la gente. Porque el otro día lo vimos muy claro cuando Panamá jugó en el Rommel Fernández, y todo el mundo, cuando Meli lo entrevistaba a la afición, le decía: queremos ver a Kadir Barría. Todo Panamá quiere ver a Kadir Barría, y está bien. Es decir, tienen la razón de ilusionarse con un jugador que está joven y que más adelante le puede dar muchas glorias al fútbol de Panamá. Pero Tomás debe de tener la posibilidad de clarificar quién le puede ayudar o no, de acuerdo a que los conoce desde el racimo a todos estos jugadores. Y eso pesó sobre la determinación de no llevar a Kadir Barría. Pensar en el hoy, más que en el mañana. Pablo, ¿cómo se viven esas experiencias? Sobre todo cuando, por ejemplo, se han llevado jugadores, no suman muchos minutos, son jóvenes, viven todo el protagonismo mundialista, pero al final no tienen esa continuidad en el trabajo. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en llevar a un mundial a algún joven solo para que lleve la experiencia y prepararlo para el futuro. Nosotros, pues yo creo que se hace una eliminatoria para culminar ese proceso y llegar a un mundial y competir. Entonces, los 26 que uno lleve, independientemente de si sean jóvenes o no, pues deben de estar aptos para competir. Si quieren llevar a algunos jóvenes de sparring, llevar 5 o 6 jugadores extra que puedan entrenar con los muchachos, me parece bien, porque ahí sí van a vivir la experiencia, van a entrenarse, van a estar en ese ambiente. Pero para ir a competir entre los 26 tienen que ser los que, por capacidad, los que son. Más que por edad. Sí. A ver, Adolfo, hay algo que dice Alberto que no deja de tener razón, y es el respeto a la LPF. Cómo hay futbolistas que regresaron a la Liga Panameña y poco a poco le demostraron a Thomas no solo que tenían el nivel para ser parte de la cita mundialista, sino que en la alta intensidad, cuando se probaron junto a todo el grupo titular, demostraron también estar capacitados para competir. Sí, es como lo dice Quintero, ¿no? Creo que a su llegada a Panamá el fútbol ha evolucionado, se le ve un jugador desequilibrante, un jugador que aún todavía tiene el nivel para jugar en el extranjero. Llegó Eric Davis, tenemos a Kumi, o sea que tenemos una liga atractiva que al final también hay otros jóvenes que también están levantando la mano. ¿Por qué no estar en una selección nacional? ¿No? Yo creo que al final siempre hay que ver para la liga local, porque todos los que están afuera pasaron por la liga local, tuvieron esa oportunidad, fueron a selección y hoy están en los distintos países representando a Panamá. ¿No? Creo que nuestra liga no debe obviarse, sino que también mirar para ella, que hay mucho talento que
que pueden aportar a la selección nacional. Sin duda, y de cualquier edad. Y yo creo, Meli, que esto es interesante, también que lo ratifica Adolfo, que estaba compitiendo recientemente ahí, sobre todo porque no veo como que sea que Thomas cambiara de posición, sino más bien que los jugadores lo convencieron de que tenían la capacidad para poder asistir a la Copa del Mundo. Sí, porque en aquel momento donde incluso Thomas daba algunas declaraciones que daban a entrever eso, en ese momento, por ejemplo, Eric Davis todavía estaba en Eslovaquia. Pero luego Eric Davis, que es un jugador fijo de selección, regresa al LPF y con Plaza Amador, bueno, ya sabemos lo que ha sido Plaza Amador durante estas últimas temporadas. Obviamente entendemos que la edad a veces pasa. Bueno, a Adolfo parece que no le pasa la edad porque todavía sigue corriendo después de lo del fin de semana. Pero algunos jugadores, obviamente, con el pasar del tiempo, vas perdiendo un poco la velocidad y esto es normal, se entiende. Pero más allá de eso, lo que muchas veces el jugador aporta, además de lo dentro del campo, y creo que tanto Pablo como Adolfo lo pueden ratificar, es ese liderazgo dentro del campo. Y una de las cosas que a veces se cuestionaba desde esa ausencia de Negrito y que tuvo que llamarlo Thomas al final de la eliminatoria, Dani, porque antes de eso, el último partido de Negrito Quintero había sido en el Ricardo Saprissa, esa victoria de Panamá 0-3, donde había jugado. Luego había sido convocado a Nations League, pero no había disputado minutos. Y vienen estos últimos 2 partidos de eliminatoria, lo llama Thomas, es una pieza importante dentro del camerino, dentro del campo, incluso en los minutos que termina viendo, y yo creo que era justo que estuviera Negrito Quintero ahí, más allá de que algunas personas puedan cuestionarlo o no. Es que la experiencia, Pablo, es vital en los grupos mundialistas. Yo creo que ese equilibrio también de entre rendimiento y liderazgo debe existir a nivel de cuerpo técnico, sobre todo para sopesar de que es una convivencia de 3, 4 semanas, más de un mes ahora con la nueva metodología de disputa del Campeonato del Mundo, y esos futbolistas que también ven la parte extracancha se vuelven fundamentales, Pablo. Es un balance que se debe tener dentro de un grupo y el cuerpo técnico, el entrenador así lo entiende. Es un jugador que todavía es competente, que tiene capacidad, pero tiene liderazgo, ¿verdad? Y es importante para el grupo tenerlo. Entonces, es un balance importante de tener un jugador que sigue con su nivel y un jugador que es querido, que tiene carisma Claro. Y para un mundial que son días muy tensos, pues es un jugador que puede manejar todo eso y ayudarle al técnico para lograr los objetivos. Y será parte de la gestión del grupo que tenga a Thomas para estos 3 amistosos y posteriormente en la Copa del Mundo. Por cierto, Meli, Mau, Adolfo y Pablo, dijo Thomas muy claro, lo del tema de los fogueos, va a probar. Es más, la frase que usó, porque la recuerdo y me recordé también a su vez, valga la redundancia, de muchos de ustedes que me contradecían la semana pasada, en torno a que todos tendrán oportunidad, ya sea ante Brasil, República Dominicana o ante Bosnia. Incluso dice que contra Bosnia sí será el ejercicio previo de enfrentar a Ghana y ahí estaría más lo titular. Ahora, yo pregunto, Adolfo, yo acá defendía de que son las últimas oportunidades para ver algunas cosas. Llámelo prueba, llámelo como quiera, pero compartís con Thomas que pueda afinar. Lo dijo Thomas, no lo dije yo, es lo que va a hacer. Adolfo. No, al final todos van a tener su chance en estos partidos amistosos que son previos a lo que es los partidos del Mundial, pero todos sabemos que el profe tiene su base de jugadores que siempre ha utilizado, que es la que tiene la confianza. Así que ante Brasil también. Creo que estos partidos serán más para... ¿Ah? Ante Brasil, ¿pondrías todo o ahí uno que otro prueba? No, igual ante Brasil va a ser lo mismo. Brasil, República Dominicana, va a variar los jugadores y también más para los jugadores que vienen sin ritmo de competencia en sus clubes, ¿no? Le va a servir muchísimo a ellos para llegar bien al primer partido del Mundial. También para descansar, dice Meli, porque hay unos que vienen con carga apretada en medio de la finalización de competencias oficiales. Yo creo que ahí está la dosificación. El mismo Thomas lo respondió claro. No por querer, capaz, sino por necesidad de gestionar a todo el grupo. Yo creo, Dani, por ejemplo, ante Brasil, viendo el panorama actual de lo que ha pasado, Coco Carrasquilla ya sabemos que no estaría en los amistosos, que esperemos Dios primero, porque eso fue un tema también que Thomas habló y que me dejó con dudas de lo del diagnóstico que habían dado desde México y esperar algo que ellos vieron distinto y esperar que Coco ya esté en Panamá para poder revisarlo nuevamente.
pero aspirando a que esté para el primer partido ante Ghana, no estarían los amistosos. Tienes que optar por otro jugador. Seguramente podría ser Fulvio Martínez. Harvey viene sin ritmo, pero ya volvió a ver minutos, aunque sea en MLS Next Pro. Yo apuntaría que Harvey juegue por lo menos mínimo 2 de 3 partidos para que empiece a agarrar ritmo. Pero es un jugador que puede ser titular. O sea, no estamos hablando de que agarre ritmo un jugador que no suele ser de los habituales, sino un jugador que puede ser titular tranquilamente e incluso en 2 posiciones distintas. Godoy no va a llegar sino hasta San Luis, es decir, hasta el partido ante Bosnia. Entonces por ahí hay oportunidades de que jugadores sí puedan ver acción. Que tiene un golpe, pero no tan grave. Ahora, Mau, sí es claro que la fiesta del partido ante República Dominicana quiere convertir el Rommel Fernández en una hoguera, en el buen sentido, para que el aficionado panameño pueda despedir a su selección. Porque dijo Tomás, para ese encuentro trataré de que por lo menos los 26 puedan tener acción, aunque sea un minuto, para que se despidan de toda la gente panameña. Es otro contexto, es otra connotación, por eso lo decíamos en su momento. Los equipos que están en el Mundial y sobre todo los grandes buscan aquellas selecciones que de repente para su despedida les pueden ser un poco más accesibles, que saben que no te van a entrar con todo, que saben que no te van a poner tanta resistencia, para que sea una fiesta. Lo quiere hacer Brasil, lo quiere hacer Colombia, lo quiere hacer Panamá frente a República Dominicana, un rival obviamente de menor envergadura, para que obviamente todo sea una fiesta y sea una despedida de motivación para el jugador, que el jugador vea cómo la gente está de agradecida con ellos y cómo la gente tiene una ilusión y una esperanza en ellos de cara a la Copa del Mundo. Y me encantó lo de la conferencia de prensa cuando le preguntaban sobre la situación, si en aquel momento era para Evolío Gómez ir a tratar de competir, ahora qué significa para él. Él decía un empate, pero lo más importante yo creo es sacar ya una primera victoria también en una Copa del Mundo, y eso puede ser en el primer partido frente a Ghana si se lo proponen. La verdad que talento tiene esta selección de Panamá, independientemente de quién esté, quién no esté, cómo lo administra el plantel, hay una competitividad demasiado grande y ha terminado de despejar las dudas del mismo Giovanni Ramos, ¿no? Que aquí le hablábamos si estaba o no estaba. Bien. Y al final se lo ha ganado a pulso porque también tiene calidad, por poner un ejemplo, ¿no? Tenía que estar. A mí me pareció y ahora, que tenía yo creo que estar. Mucho del debate merecido, será si es titular. Que yo creo que eso será lo que y está ahora... en Brasil, y tiene capacidad, porque no sabemos cómo va a estar Fidel también, porque Fidel tuvo muy poco ritmo de competencia después de todo lo que le tiene que jugar en la para. Exactamente. Todos ellos tienen que jugar. Lamentablemente Coco no va a estar, pero tiene que tenerlo ahí a Coco, porque no sabes cómo se puede recuperar. Aunque hay que ver, Dani, si va a estar titular Giovanni Ramos o Jorge Gutiérrez, porque van a jugar mañana, tanto Sudamericana como Libertadores con sus clubes. Ya están en Brasil, por lo menos, uno en Belo Horizonte y otro en Río de Janeiro, pero hay que ver si por jugar a mitad de semana Tomás les va a dar chance para estar ante Brasil.